Gracias, Susi. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Vamos a estar trabajando sobre un tema bien interesante, pero todavía no voy a entrar en materia. Voy primero a contarles un poquito. Soy psicóloga, trabajo en tratamiento de datos de inteligencia artificial para algunas empresas y yo misma sufrí un episodio de burnout que les voy a contar ahorita con detalles. Pueden preguntar todo lo que quieran. Aquí alzamos la manito y podemos compartir todos. Igualmente, espero que disfruten mucho de este espacio y vamos a entrar en materia. ¿Listo? Perfecto. Ahí ya les estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan, por favor, si la están viendo. Listo, podemos verla. Perfecto, gracias, Susi. Bueno, como les decía, vamos a comenzar entonces a trabajar en el tema del burnout, que es un tema que, digamos, para mí fue o es bastante significativo. Y decidí titular este espacio Burnout de la oscuridad al arte de descansar, porque a veces pensamos que descansar es perder el tiempo, descansar es simplemente para personas que no tienen nada que hacer y nos obsesionamos poco a poco con esa idea de la productividad obsesiva. Nos obsesionamos con que todo lo que hagamos tiene que ser productivo. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de ese burnout. Quiero que cada uno de ustedes me reaccione ahí donde está o ponga una manito arriba si han sentido que por más que duerman se levantan cansados, como que ustedes duermen muchas horas y el cuerpo no descansa, el cuerpo como que uno dice, ay, dormí, pero no descansé. Pues bienvenidos a uno de los signos de alerta, el primero que yo decidí ignorar. Yo dije, no, esto no es nada, yo no soy una persona floja, yo puedo con todo, si quiero ser una mujer exitosa en el mundo, tengo que poder con todo. Y así esté cansada, tengo que continuar, tengo que ser productiva y el día de hoy me tiene que rendir mucho más. Pero pasaba que justamente esos días en que más dormía y me sentía cansada igualmente, me ponía a trabajar y era supremamente improductiva. Yo podía trabajar 4, 5, 6 horas y sacaba cosas que antes me hubieran demorado 10 minutos, 20 minutos, media hora, pero justo ese día como que no logro concentrarme, como que todo va un poquito más lento en ese pensamiento, tengo que leer 2 y 3 veces las cosas y termino sin rendir. A veces decimos, estoy en modo zombie, tendemos a normalizarlo, me tomo un cafecito, me echo agua y me despierto y vamos para adelante, pero resulta que hay algo más ahí. Ese cansancio nos viene avisando. Es el segundo síntoma que yo decidí decir, no, esto conmigo no tiene absolutamente nada que ver. Aquí no somos flojos, aquí nacimos para ser exitosos, aquí nacimos para triunfar y vamos para adelante. Como dirían por ahí, cancelado, cancelado, cancelado y seguimos caminando. Pero resulta que era otra señal del cuerpo. Y aquí les vengo a contar parte de mi historia. Y es que resulta que en una época de mi vida, justo en la época en la que empecé a notar esas señales de duermo pero no descanso, trabajo mucho pero termino siendo improductiva, empecé a sentir que no dormía lo suficiente. Pero esto se combinó con algo estratégico increíble. Y es que consumía un montón de literatura tóxica. Levántenme la manito si se han leído el Club de las 5 AM, por favor, si ustedes también cayeron en eso. Yo decía, no importa si me acuesto a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, yo tengo que levantarme a las 5, hacer yoga, meditar y empezar a trabajar antes de las 8. Como si yo quisiera sacarle ventaja al mundo. Como, no, es que cuando el mundo empieza a trabajar a las 8 de la mañana, yo ya llevo 2 horas adelante, yo ya estoy yendo por un buen camino y eso me va a llevar a la meta, eso me va a llevar a cumplir todo lo que yo sueño, me va a llevar a ser esa mujer productiva con la que sueño ser. Y resulta que uno no solamente se queda consumiendo ese tipo de literatura tóxica, sino que incluso en las redes sociales te empiezas a rodear de un montón de cuentas que empiezan a promover. Solo las personas exitosas se levantan a las 3 de la mañana a ponerse hielo en la cara. Solo las personas exitosas son capaces de sacrificar los fines de semana para seguir trabajando y cumpliendo sus metas. Solo las personas exitosas son capaces de hacer los grandes sacrificios que el éxito requiere. Y yo me creí todos y cada uno de esos. Entonces usted dirá, pero Julieta, si tú eres psicóloga, si en ese momento estabas trabajando justamente en bienestar organizacional, no en una, en varias empresas, ¿qué pasó? Pues que justamente en ocasiones no, los psicólogos somos seres humanos todo el tiempo y en ocasiones terminamos permeados de discursos que empiezan siendo convincentes, porque claro, hay muchas de esas cosas que tienen un soporte científico, pero que termina desdibujándose en la realidad de cada persona. Entonces no digo que esté mal si usted se quiere levantar a las 3 de la mañana, echarse hielo en la cara, solo vamos a conversar un poquito de su caso particular y veamos qué tan bueno eso es para ustedes. Yo aquí les vengo a contar que esa sobrecarga silenciosa en la que yo misma me monté me llevó a ignorar entonces las horas de sueño. ¿Cuánto es lo suficiente que debe dormir un ser humano? ¿Será que si yo duermo 8 o 9 horas, soy una persona floja? ¿Soy una persona fracasada? ¿Soy una persona débil y merezco fracasar en la vida solo por dormir 8 o 9 horas? Lo veremos más adelante. Todavía no me respondan, tengan esa respuesta ahí para ustedes y por favor, ahorita vamos a llegar a conclusiones juntos. Y resulta que yo ignoré otra señal, que esta es clave. Si usted la ha hecho, por favor, póngase ya en nivel naranja, póngase ya a buscar y decir, tengo que hacer un cambio en mi vida, pero si esta charla no le toca, síganme en redes sociales y seguimos conversando y me cuenta todas sus inquietudes, porque aquí hay algo peligroso. Y es que me busqué o me encontré, me sorprendí a mí misma buscando reemplazo a las horas de sueño. Entonces yo buscaba en Google rutina de yoga de 1 hora para descansar como si hubiera dormido 8 horas. Y resulta que es tan hermoso esa conexión con el... Imagínense que me acaba de regañar mi Google por aquí. Me escuchó y dijo, ¿qué? No puedes hacer eso.
Regálenme un segundito, por favor. Ya. Está muy sensible lo que dijo Google aquí hoy. Y entonces, miren, realmente él te busca una rutina de yoga y te dice, mira, esto te va a ayudar a sentir que descansaste. Y el yoga y esa conexión con nuestro cuerpo es algo tan hermoso que uno realmente siente que descansó. Pero les cuento una cosa, es mentira. Es falso, es un descanso falso. Es casi como ustedes han visto esos pasteles hermosos para las fotos y que solamente tienen como la crema batida por encima. Sí, ese pastel existe, yo lo veo, está hermoso, me funciona para la foto. Es más, le puedo meter el dedo y probarlo, pero ese pastel no es real. Si yo me lo como, me voy a dar cuenta que ahí hay icopor, ahí hay algo falso que no es un alimento para mi cuerpo. Entonces, hacer esa rutina de yoga de 1 hora para descansar como si hubiera descansado 8 horas, no es recomendable si no has dormido las 8 horas. Si tú dormiste las 8 horas y después quieres hacer tu rutina de yoga para sentirte más descansado, maravilloso. Pero sepamos que aunque lo veamos como ese pastel falso, no nos está reemplazando las horas de sueño. Y entonces, claro, yo dormía, me despertaba cansada, decía, no, no importa que solo era dormido 3 horas esta mañana, yo ya me eché mi agüita, cumplí con mi rutina, fui a entrenar, hice yoga, trabajé, estoy muerta a las 10 de la mañana, me quiero sentar a dormir. Y me digo, no, 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 es hora de tomarme un café y de hacer mi rutina de 1 hora de yoga para seguir trabajando. Y seguía trabajando yo, vamos para adelante, vamos para adelante. Y resulta que empecé a ignorar otra señal de alerta. Y es que dejé de hacer cosas placenteras. Solamente priorizaba las cosas que fueran productivas. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo se les ocurre que yo me voy a ir 1 hora de mi vida una vez a la semana a perder el tiempo que me enseñen a pintar una cerámica? Si eso no es rentable, ¿eso en qué le aporta a mi proyecto de vida? ¿Eso en qué le aporta a mis metas, en lo que yo quiero conseguir y quiero lograr? Y dejé de hacer todas las cosas que no fueran productivas. Y ustedes dirán, ay, pero qué exagerada, 1 hora no es nada. Los he escuchado cuando los invitan, por ejemplo, a una de estas capacitaciones. Dicen, yo aquí voy a ir a perder el tiempo, todo lo que tengo que hacer, por Dios, tengo un montón de pendientes atrasados. Y pasa, lo sentimos de verdad de esa manera y empezamos a ver aquellas actividades que no aportan directamente a nuestros objetivos como una pérdida de tiempo. Y nos creemos las personas más eficientes, productivas y en camino a la cima. Mejor dicho, aquí nada me para. Yo me creía superwoman. Yo decía, yo con todo puedo. ¿Que hay otra empresa para llevarle el bienestar empresarial? Yo puedo con ella. ¿Que me están buscando para dar una conferencia para allá en una fundación? Yo voy, no tengo ningún problema, soy feliz, soy superwoman, me encanta tener una vida agitada, me encanta sentirme una mujer exitosa y que realmente está cumpliendo las metas de su proyecto de vida. Y entonces en ese dejar de hacer cosas que nos parecen chéveres, que nos gustan, que nos generan como ese bienestar, no solamente productividad, no solamente dejé de tener hobbies, sino que dejé de compartir con mis seres queridos, dejé de tener tiempo para mí misma, más allá de entrenar o el yoga reparador que he intentado hacer. Pero realmente tiempo de calidad conmigo misma, realmente tiempo de calidad con mi familia, realmente hacer cosas solo por placer y ocio, incluso me llegaban a generar culpa. Yo decía, no, bueno, un día me dejé convencer y dije, listo, vámonos entonces a un spa todo el día a que nos hagan masajes con un grupo de amigas. Y desde que yo llegué y me empezaron a hacer el masaje, yo no me despegaba de mi celular. Y decía, no, pero es que hasta ahora, por Dios, yo ya hubiera podido atender 2 clientes, yo ya hubiera podido atender 3 pacientes, yo a qué vine a perder el tiempo aquí con estas viejas a solearme en un solarium mientras nos dan cócteles y nos hacen masajes. Y ustedes dirán, qué dicha de plan. Y llegó un punto tan fuerte, esos pensamientos obsesivos con la productividad, que no era capaz de disfrutar esos momentos, que sacaba excusas para irme de esos planes o ni siquiera aceptarlos. Simplemente hacer lo que yo creía que era lo mejor para mí, que era trabajar en esos sueños. Y lo peor es que como uno empieza a ver resultados, como empezamos a ver el reflejo en la cuenta bancaria, como empezamos a escuchar elogios de las demás personas diciendo, wow, ¿en qué momento hiciste todo eso? No, pero a ti cómo te alcanza el tiempo, te admiro un montón. Ellos no saben que voy de pique, ellos no saben que me estoy yendo, pero acelerada a estrellarme contra el muro. Y como yo empiezo a recibir ese feedback positivo, empiezo a recibir del ambiente que eso está muy bien, que soy una persona muy productiva, que soy una persona exitosa, entonces yo continúo con esa carrera. Y termino entonces implementando en mi vida frases como no me gusta perder el tiempo, frases como eso en qué me beneficia, frases como no me invitan a esos planes si no es para hacer dinero y todo tipo de excusas que me llevaron a tener una sobrecarga silenciosa. Llegaba al punto donde yo llegaba a alguna reunión o algo y la gente me preguntaba, ¿estás cansada? Y yo no, estoy súper bien, fresca, solo necesito un tinto, solo necesito un energizante, yo este fin de semana me recupero. Pero resulta que ni siquiera dormir todo el domingo me da otra vez la energía para seguir trabajando en todos mis proyectos. Y resulta que esta historia llega el momento en esta historia en el que colapsé, en el que mi cuerpo y mi mente dijeron, no más. Hasta aquí llegamos y no más, no bajamos de este bus, esta amiga no va a parar, se va a estrellar. Y mi mente dijo, yo hasta aquí te acompañé, o sea, yo aquí me bajo, conmigo no es, ahí te cuidas. Y resulta que empecé a dejar de encontrarle sentido a las cosas que hacía. Me sentía muy cansada por más tiempo que dormía, como les seguía comentando. Perdí la motivación en hacer muchas cosas. Yo a veces llegaba a un punto donde me preguntaba, ¿qué sentido tiene
seguir trabajando en esto? ¿Qué sentido tiene hacer X cosa? Y todo me dolía muchísimo más. Estaba muy irritable y todo me parecía muy sensible, o sea, en general muy sensible. Por ejemplo, que yo le dejaba a una empresa una tarea, un taller o medir algo. Y yo llegaba a los 15 días y me decían, no, no hemos tenido tiempo de hacerlo. Y eso para mí era, no, ellos ya no quieren mi proceso, esto que estoy haciendo está mal, ¿qué está pasando? Y me llevaba entonces a preguntarme todo el tiempo cómo podía hacer que mejoraran las cosas. Y cuando llegó el tiempo del colapso, o el momento del colapso, empecé fue a dejarle de ver sentido. Y aquello que me estaba haciendo feliz, donde veía realizados mis sueños, mis metas, donde me sentía una mujer exitosa, dejó de importar. Como que ya incluso hacía las cosas por inercia y empezaba a responderle a mis seres queridos con 3 piedras en la mano. Y solamente me escudaba en, estoy cansada, déjenme descansar 5 minutos. O sea, llegué hace 3 minutos, tengo la cabeza así. Mejor, me esperan un momento, por favor. Si se les hace conocidas esas frases, si se han identificado con eso, por favor, sigan marcando ahí el color naranja y cada vez más oscurito, porque vamos a hacer un alto en el camino. Porque realmente no quiero que les pase que justamente incluso aquello que los hacía feliz al principio, que los llevó a asumir un montón de compromisos, que los llevó a pensar que estaban cumpliendo sus sueños, empiece a generarles dolor, empiece a generarles desmotivación, aburrición, aburrimiento. Dejamos de ser productivos en búsqueda de esa productividad. O sea, es increíble. Vamos como persiguiéndonos la cola como si fuéramos un perrito corriendo por esa productividad, pero nunca la alcanzamos. Y cada vez nos ponemos más lejos, digamos que nos vamos cansando más y quedamos más lejos de esa colita que tanto queremos alcanzar, que es la productividad. Me voy a volver un poquito y les voy a contar que en mi caso, yo soy una mujer terca, o sea, yo dije, no, ¿cuál que estoy cansada? ¿Cuál descansar? Que es no, hasta que yo no logre mis metas, no voy a estar tranquila. No voy a ser persona. Hasta que yo no logre todo lo que quiero en la vida, no puedo descansar. Es que yo me voy a jubilar a los 30. Es que no, yo a los 35 ya voy a estar retirada sin hacer nada, mis empresas dando resultados, yo viviendo mis dividendos y en una casita en la playa. Por eso me esfuerzo el triple hoy que todas las personas para poderlo hacer. Y entonces empecé otra vez a ignorar signos, a ignorar síntomas, a ignorar los comentarios de alrededor de estás bien, necesitas descansar, vamos a hacer otras cosas. Y yo decía, no, no, esto no puede conmigo, yo soy más grande que estas emociones, yo soy más grande que estos sentimientos y vamos para adelante. Y resulta que un fin de semana tenía 2 pendientes gigantes, pero gigantes. Y era fin de semana con feriado, así como lo tienen ustedes este fin de semana. Y yo en lugar de decir, ay, qué rico, voy a dormir, voy a descansar, voy a aprovechar para renovarme, lo que dije, o la gran idea que tuve, porque fue una ideota, fue hacer un retiro de trabajo. Y ustedes dirán, ¿cómo que un retiro de trabajo? ¿Qué es eso? Pues claro, a mí se me ocurría que además de levantarme a las 5 de la mañana y sacarle horas de ventaja a la gente cuando arrancaba a trabajar, para ser más productiva, entonces yo los fines de semana y sobre todo si había festivo, no los empleaba en descansar, sino en hacer un retiro de trabajo. Y eso significaba que me quedaba encerrada en mi casa porque ir hasta la finca implicaba perder mucho tiempo en viaje de carretera. Yo decía, no, me quedo encerrada en mi casa, me voy para mi oficina y me encierro desde el viernes hasta el lunes a trabajar. Pido un par de domicilios y listo. No me despego de mi trabajo para nada. Me llevo una colchoneta y duermo en el piso al lado del computador. Porque tengo que ser una persona productiva, porque tengo que ser una persona o esa persona que hizo los sacrificios necesarios para lograr sus metas, jubilarse a los 35, cumplir esos sueños, tal vez comprarme una casa, tal vez darle mejor vida a mis seres queridos, sin importar que los venía tratando mal, sin importar que venía perdiendo esos momentos y ese contacto con ellos mismos, sin importar que para qué quería una casa si ni siquiera iba a mi casa, y en ocasiones me quedaba durmiendo al lado de mi computador. Y entonces ese día, o mejor ese fin de semana, yo dije, no, es el momento perfecto, voy a hacer un retiro de parejas, perdón, retiro de trabajo, y le dije a mi pareja que me acompañara, él dijo, va, yo me voy contigo a la oficina todo el fin de semana a trabajar. Y nos fuimos los dos, organizamos un colchón inflable, empecé a trabajar, él empezó a trabajar en su computador también al lado, y resulta que llegó un punto donde él me decía, tengo sueño, yo, ve y duerme, yo no tengo sueño, yo sigo derecho. Seguí el viernes, seguí el sábado y dejé de comer. No, no, ahorita como, no, no tengo hambre. No, espérame que estoy aquí súper concentrada haciendo algo. Y hasta que no lo termine, como si la comida o el descanso fueran un premio. Hasta que no lo termine, no lo hago. Hasta que no lo termine, no voy como. Hasta que no lo termine, no voy y duermo. Y ese es otra señal muy clara de que algo está pasando, porque descansar y dormir no son un premio. Son la gasolina o el combustible que necesita este cuerpo físico inmortal para poder seguir adelante. Pero yo decía, no, primero lo primero, acuérdense, mujer exitosa, puedo, yo misma soy capaz de derrotar todos los obstáculos, incluyendo el hambre y el sueño. Y seguí. Y llegó un momento donde no recuerdo cuándo dejé de tomar agua. No lo recuerdo. Lo siguiente que recuerdo es que mi cabeza se colapsó contra el teclado y me desmayé. Cuando recupero la conciencia, no me muevo, estoy todavía pegada sobre el teclado, mirando hacia un lado y veo a mi esposo llorando y súper angustiado al lado y yo dije, estoy muerta, o sea, estoy muerta y no alcancé a terminar estos 2 trabajos importantes que tenía que entregar el lunes.
Y yo decía, ¿cómo es posible que tú estés pensando que estás muerto, que estás colapsado sobre tu escritorio? Y en lugar de pensar en todo lo que no hiciste, en todo lo que no viviste, en el dolor de tus seres queridos, piensas que no alcanzaste a terminar la tarea que estabas haciendo. Y resulta que en ese momento yo me senté y trataba de hablar con él y él lloraba y lloraba y yo decía, no, es que estoy muerta, o sea, soy fantasma, él no puede verme. Por eso él no habla conmigo. Yo no entendía que él estaba colapsado de todo lo que estaba pasando. Yo solamente decía, no, estoy muerta, él no puede verme, soy un fantasma. ¿Qué voy a hacer? Me quedé en el purgatorio porque no pude terminar este trabajo. Ustedes se imaginan, yo decía, no, pues voy a quedarme espantando gente para que terminen eso por mí, voy a quedarme en el espíritu, no sé, dentro del computador y tal vez me comunico por mensajes de chat. No sé qué va a pasar conmigo el resto de la eternidad. Creo que estoy muerta y soy un fantasma. Y resulta que en ese momento mi esposo se calma y empieza a hacerme preguntas. Y eran preguntas a las que era como si yo no controlara lo que salía de mi boca. Era una sensación súper extraña. Y resulta que empecé a delirar. Como si tuviera una fiebre súper alta, súper alta. Empecé a delirar y yo le decía, es que estoy muerta. Y claro, él más se angustiaba con todo lo que le estaba diciendo, porque no era yo. Y resulta que llamó a mi familia, llamó a mis papás, llamó a mi hermano. Eso resultó todo el mundo en mi oficina. Y entre todos dijeron, ¿por qué no la llevamos al hospital? Qué buena idea, llevémosla al hospital a ver qué pasa. Y resulta que en ese momento yo ya estaba muy cansada, estaba muy agotada, tenía mucho sueño y no era capaz de dormirme. Entonces, mientras ellos decidían qué hacer conmigo, me dijeron que me acostara en el colchón inflable, intentara dormir. Y yo lloraba como niña chiquita porque no podía dormirme. Y me preguntaban, ¿pero qué tienes? ¿Te duele algo? Yo, no, es que no puedo dormir. Y lloraba angustiadísima porque ya no era capaz. Mi cuerpo ya no sabía cómo cerrar los ojos, desconectarse y realmente dormir. No tenía ni la menor idea. Ese cuerpo dijo, como les dije ahorita, yo iba corriendo, pero a 100.000 por hora en mi carrito, en este carrito loco que tengo de cuerpo, iba a 100.000 y llegó un punto donde mi mente dijo, no, esta vieja no va a parar, yo la dejo que se colapse tranquilamente y yo me bajo de este bus y pasa todo esto. Resulta que me llevan a urgencias, yo llamo a las urgencias a ver si le dan algo para que se duerma y en urgencias me hacen un tamizaje y deciden que yo no tengo nada, que yo estoy súper bien y me devuelven para mi casa. Me llevan a la casa de mis papás y de un momento a otro le pregunto yo a mi pareja, yo, ¿quién es esa señora? Y me dice, ¿cómo que quién es esa señora? Es tu mamá. Y yo, y entonces yo quién soy, cómo me llamo, dónde estamos, qué año es, no sé nada. Todos mis recuerdos estaban en blanco. Todas las preguntas que me hacían era como si la respuesta no existiera en mi cabeza. Les juro que en ese momento, claro, y me angustiaba un montón y terminaba llorando otra vez, porque no me podía dormir, porque no sabía quién era, porque no sabía dónde estaba, no sabía qué año era y no reconocía absolutamente a nadie. Yo decía, ¿quiénes son ustedes? A mi mamá le preguntaba por mi esposo, yo, ¿quién es ese? Y decía, tu esposo, Felipe, y yo tengo esposo, o sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Y resulta que a mi esposo se le ocurrió una excelente idea y es que llamó a un colega que quiero muchísimo y le dijo, Freddy, imagínate que pasó todo esto, esta mujer colapsó, se desmayó encima del teclado y desde que volvió en sí, primero empezó a delirar, no hace sino llorar porque no se puede dormir, pero ahora tampoco sabe ni cómo se llama, ni quién es ella, no nos reconoce a ninguno de nosotros. Fuimos a urgencias y nos regresaron para la casa. ¿Qué hacemos? Y él les dice, pásenmela, pásenmela. Yo hablo con ella, debe estar jodiendo, debe ser cualquier bobada, espere, pásenmela. Me cuentan que hablamos porque yo la verdad no recuerdo haber hablado con él, yo no recuerdo esa llamada. Y cuando vuelvo a pasar el teléfono les dicen, por Dios, estamos ante un caso grave porque ella no tiene ni idea dónde está parada, no sabe quién es, no recuerda absolutamente nada. Entonces, esto es una emergencia psiquiátrica, les voy a dar el contacto de un psiquiatra para que sea él el que la vuelva a traer de alguna manera. Y entonces, claro, llaman al psiquiatra, el psiquiatra les dice, estoy fuera de la ciudad y le dicen, no importa, atiéndala por videollamada, lo que sea, pero por favor, ayúdenos. Hacemos la videollamada con el psiquiatra y les cuento algo, y es que, como les conté al inicio, soy psicóloga, atiendo pacientes y a los pacientes a los que les han enviado esta pastilla que me mandaron a mí, les enviaban máximo dosis de 25 miligramos por día. Y resulta que la fórmula que me mandó el psiquiatra esa noche para los próximos 3 meses eran 800 miligramos por día. 800 miligramos cuando a mis pacientes los que más efectos me han reportado era de 25 miligramos. Me dan la pastilla, inmediatamente me duermo, a los pocos minutos, al poco tiempo, me duermo, al otro día me despierto y me preguntan, ¿ya sabes quién eres tú? Y yo decía, no, no tengo ni idea, quiénes son ustedes ni quién soy yo, no sé nada, cada vez con menos angustia, pero todavía con la mente completamente en blanco. No había ningún recuerdo, yo no sabía absolutamente nada. Y entonces me despertaba, me daban la comida, volvían y me daban la medicación y volvía y me acostaba. Estuve en hospitalización domiciliaria durante 3 meses por no querer perder el tiempo. O sea, yo ahora me río de mi propia historia y digo, ¿cómo es posible que por no querer perder un fin de semana descansando, terminé hospitalizada 3 meses en mi casa, sin saber quién era yo, sin tener ningún tipo de recuerdo? Cuando ya empecé a estar como un poquito más tranquila, porque lo que les decía al inicio me angustiaba. Cuando yo no sabía una respuesta, me ponía a llorar y les decía, no tengo ni idea, ni quién soy, ni dónde estoy, ni qué año es, no me pregunten, y solo me ponía a llorar. Y entonces después de que ya, como a los 2 mesecitos, casi los 3, empecé a estar menos angustiada frente a las respuestas, me bajaron la dosis de medicamento y empecé a tener psicoterapia ahora sí.
En esa psicoterapia empezamos a trabajar en el cómo llegué hasta aquí. Y ese cómo llegué hasta aquí fue muy bonito porque escribir fue lo que logró salvar la mayor parte de mis recuerdos. Todos los días tenía que escribir cómo llegué hasta aquí y pues la mayoría de días solo llegué hasta el punto de que me levanté aquí, no sé nada más. No sé quién soy, no sé dónde estoy. Me levanté en una casa con estas características. Me acuerdo una vez que me desperté y un vecino estaba escuchando música de alabanza. Y yo, ¿dónde estoy? ¿Qué año es? ¿Qué es esto? ¿Cómo así que música de alabanza? Y luego empecé a escribir y me di cuenta que era el vecino. Pregunté de dónde viene la música y me dijeron, el vecino abajo está escuchando música de alabanza. Y dije, ok, me senté a escribir, el vecino abajo está escuchando música de alabanza. Y poco a poco empecé a escribir y empecé a recordar el día anterior. El día anterior que tampoco sabía quién era yo, pero al menos me había acordado que el vecino había puesto música de alabanza el día antes. Y eso le empezó a dar esperanzas a mi familia y a los médicos de que había algo por hacer, que esto que yo misma me provoqué como una sobredosis de trabajo, como una sobredosis de productividad, podía tener una solución, podía tener un final feliz todavía. Y resulta que esa recuperación, o ese renacer, como me gusta llamarle, duró casi un año en el que pasé descubriendo mis recuerdos, un año que tardé en volverme a sentir yo misma, un año en el que estuve completamente desconectada de redes sociales, de computadores, de trabajos, de clientes, de absolutamente todo. De todo estuve desconectada y perdí un año de mi vida, ojo, perdí un año de mi vida por no querer perder un fin de semana. Y después de ese año de renacer, después de esa recuperación o ese proceso largo, de ese año que incluso les cuento, todavía tengo secuelas para toda la vida. Hay cosas de las que yo todavía no me acuerdo. Me pasa mucho que estoy con mis primos en una reunión familiar cualquiera y dicen, ay, ¿ustedes se acuerdan cuando tal cosa? Y yo, no. Y todos, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Pasó esto, y me cuentan la historia, y para mí es la primera vez que me cuentan eso. Yo no lo viví, yo nunca estuve ahí, yo no sé absolutamente nada de eso. Y me dicen, claro, ¿no te acuerdas? No, acuérdate de la sobrecarga laboral que me dio, y de la cual hay muchos recuerdos que todavía no tengo integrados en mi cabeza, y que probablemente nunca en la vida los recupere. Entonces, pasé un año no perdido, pasé un año aprendiendo a ser una persona nueva, pasé un año aprendiendo a vivir y a relacionarme conmigo misma, con los demás, con mi entorno, con mi trabajo, de una manera diferente, de una manera más sana. Y les voy a contar, les voy a revelar, yo creo que el más grande aprendizaje que tuve, ustedes dicen, es muy obvio, pero quiero que lo piensen y lo apliquen a sus vidas y a la pregunta que les hice muy al inicio. No soy una máquina. Soy un ser humano con limitaciones y necesidades. Lo soy. Mi mente puede decir, claro que sos capaz de trabajar 3 días seguidos sin dormir. Claro que soy capaz. Porque soy una campeona, porque soy una triunfadora, porque me levanto a las 5 de la mañana a ponerme hielo a hacer yoga. Pero resulta que mi mente puede ser capaz, pero mi cuerpo no. Este cuerpo frágil, inmortal, lastimosamente, tiene unas limitaciones, tiene unas necesidades. Y aprendí que cuando no suplimos esas necesidades de una manera eficiente, cuando esa eficacia y esa productividad no la buscamos hacia nosotros, terminamos explotando y sobreexplotando este bien. Yo no quiero que ninguno de ustedes llegue al punto de tener que preguntar quién es esa señora refiriéndose a su mamá. Yo no quiero que ninguno de ustedes tenga que llorar en la cama de un hospital porque no se pueden dormir. Yo no quiero que ninguno de ustedes sienta que no sabe quién es usted, que no sabe dónde está, que no sabe qué hora es ni qué año es, que no sabe cómo llegó al punto donde está. Yo no quiero que ninguno de ustedes se encuentre con la muerte y piense, no alcancé a cumplir con la meta, no fui lo suficientemente productiva, me morí antes. ¿Cómo voy a ser tan pendeja de morirme antes de terminar, antes de poner el punto final? Pero resulta que eso no depende de mí. Eso es porque sobreexplotamos este bien. Sobreexplotamos este recurso que es finito. Y si no lo usamos bien, se acorta mucho la vida útil, terminamos fugándonos de nuestra realidad. Así que me gustaría presentarles realmente lo que es el burnout. El burnout, según la OMS, es un síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo y que no es gestionado de la forma adecuada. Esta definición yo la puse, como que la adapté un poquito, porque la OMS solo me decía, es un es un síndrome derivado del estrés crónico y no manejado de forma adecuada. Y yo decía, lo que pasa es que hay varias cosas. Primero, el estrés en el trabajo sucede por muchos factores, por muchas cosas, y no solo en el trabajo. Si le sumamos el tema de que de pronto tenemos algunas deudas, de que tenemos un problema con nuestra pareja, de que están pasando muchas cosas alrededor de nuestra propia vida, el estrés laboral puede aparecer. Pero lo importante es aprender a reconocer esas señales y gestionarlo a tiempo, de forma adecuada, para que no se convierta en estrés crónico, para que no termine en esa sobrecarga, porque esta desconexión me dio por no saber escuchar a mi cuerpo o por no querer escuchar a mi cuerpo. Por ser terca, creerme superwoman, creerme la mujer maravilla, decir yo puedo con todo. No importa que haya dormido 2 horas del día de hoy, yo puedo con eso. Que nos tenemos que quedar haciendo horas extra, no importa, yo puedo con esas horas extra. Y me doy con el positivismo de que sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y termino entonces con ese estrés crónico. Y yo no solamente no me detuve ahí, cuando empecé a tener ese estrés fuerte, cuando empecé a ser irritable, cuando empecé a dejar de sentirme descansada, cuando empecé a verme visiblemente cansada, o sea, las ojeras eran evidentes,
Los síntomas eran evidentes, la falta de productividad, la falta de motivación eran evidentes, pero yo me obligaba, yo decía, no. Esto es como cuando era chiquita y no quería ir al colegio un día, tu mamá no te decía quédate en la casa y ya no, tu mamá te decía te vistes y te vas. Y yo creía que estaba haciendo muy bien conmigo, pero me di cuenta que esto es necesario pausarlo, para que ustedes no tengan que invertir un año de sus vidas en tener que conocerse, reinventarse y renacer casi en otra persona. Miren, ese año me la pasé jugando como, ¿ustedes han visto ese juego de adivina quién? ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí, descarto. ¿Tu personaje es joven? Sí, descarto. Así me la pasaba jugando con la gente en mi casa. Yo les decía, a ver, cuéntenme, ¿cómo me llamo yo? Ok, ¿cuáles son mis apellidos? Ok, ¿en qué año nací? Muéstrenme fotos, ¿quién soy yo? Para que ellos me puedan ayudar. Y ya había momentos donde yo les decía, ay, ¿será que yo me llamo de tal forma? Y me decían, no, así no te llamas. Ayer te dije que te llamas Laura Julieta. Y yo, ay, entonces no soy Antonia. No, ok, perdí esa posibilidad, sigo jugando. Y yo seguía buscando quién era yo durante todo ese año, justamente por no saber parar, por no saber establecer algunos límites, incluso hacia mí misma, y decirme, hey, sí, eres una mujer increíble, superwoman, eres lo mejor, lo máximo, la cream de la cream, pero tienes un cuerpo físico mortal y vulnerable que necesita dormir mínimo 7 horas todos los días. ¿Por qué? Porque eres un adulto promedio y necesitas mínimo 7 horas diarias que no son negociables ni se reemplazan con la rutina de yoga de 1 hora. Porque tu cuerpo tiene que hidratarse y tienes que tomar agüita. Y no es solamente tomarte la Coca-Cola o el tinto o el energizante que te despierta, sino tomar agüita realmente. Yo en algún momento le decía a mi psiquiatra, y yo, ¡ay, ya entendí! O sea, esto es como cuidar de una embarazada. Me decía, claro, claro, me encanta la metáfora porque cuando una persona está embarazada, todos a su alrededor es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ya tomaste agüita, ya hiciste tal cosa, le ayudan a pararse, le ayudan a sentarse, todo es prioridad. La embarazada tiene un antojo y es una prioridad. Y resulta que es literalmente cuidar de tu cuerpo como si estuvieras cuidando de una embarazada que quieres mucho. Cuando tu cuerpo te pida descansar, dale descanso. Acuérdate, la embarazada que quieres mucho. Si la embarazada que quieres mucho, sea tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, tu pareja, te dice que tiene sueño, tú le vas a decir, no, no seas floja, no, 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 conmigo no. Te pones a trabajar ya mismo. Tú le vas a decir, claro, ven, acuéstate un ratico, intentamos hacer el ambiente lo más cómodo posible para que ella pueda descansar. Hacemos silencio, le pedimos a todo el mundo que hable bajito para que ella pueda descansar. ¿Por qué contigo mismo no lo haces de esa manera? Porque a ti si te dices después tus necesidades para el final. Entonces, les voy a contar algunos de esos síntomas ahora sí para que ustedes puedan identificar si ya están pasando por alguno. Ojo, si ese color naranja se nos va hacia el rojo, es momento de empezar a identificar. Lo primero, dificultades para dormir. Entonces, ya es que si tengo el tiempo para dormir, es domingo, son las 7 de la mañana y yo ya tengo los ojos abiertos. No me estorba la cama, no, no puedo más. O en las noches, no soy capaz de dormir, me pongo a ver televisión y ahí pasa algo, es que tenemos que trabajar mucho en esa higiene del sueño. Por ejemplo, cuando tengo insomnio, lo peor que puedo hacer son actividades en la cama, o sea, dormir, leer en la cama, ver televisión en la cama, ver el celular en la cama, es lo peor, porque le estoy diciendo a mi cuerpo que está bien estar acostado sin estar dormido. Y como tengo dificultades para dormir, esto a largo plazo va a convertirse en un problema. Entonces, si tengo muchas dificultades para dormir, me paro. Me paro en mi cama, me voy a otra habitación a ver televisión sentadito, si es que quiero ver televisión, ojalá que no, porque igualmente esas luces van a alterar un poco esos ciclos de sueño. Si quiero leer, si quiero caminar, ojalá no hagan ejercicio 4 horas antes de su hora de dormir, porque el cuerpo queda activo y va a ser más difícil tener esas 7 horas de sueño y de sueño de calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa higiene del sueño, de pronto ver qué elementos en tu habitación te estén generando distracción, si hay mucho calor, si hay mucho frío, si de pronto no te gusta la textura de tu sábana. No eres un preso, por Dios, date gusto. Haz que tu lugar de descanso sea lo más cómodo posible. Segundo, irritabilidad y tristeza constantes. Y aquí hay un punto importante, es que las emociones humanas las compartimos todos. Es normal que en ocasiones me dé rabia, es normal que en ocasiones me dé tristeza, pero resulta que las emociones naturales en el cuerpo no están diseñadas para durar más de 10 a 15 segundos en tu cuerpo. Si está quedándose contigo más de 10 o 15 segundos la tristeza y la ira, por eso era empezarle a poner una lupita. Porque eso quiere decir que no estamos haciendo una buena gestión de nuestras propias emociones y eso nos quiere decir que hay algo más detrás. A veces la gente llega a mi consulta y me dice, Juli, es que me siento triste todo el día, ¿yo qué hago? No, pues primero hablemos de qué es lo que está produciendo esa tristeza. Primero hablemos de qué es lo que nos está llevando a tener esa tristeza constante, porque después vemos cómo la gestionamos. Primero veamos cuál es esa raíz, porque si no, le ponemos pañitos de agua tibia. Tercero, desconexión de actividades placenteras. Está bien que tengas un rato para descansar. Está bien que tengas un hobby. Está completamente bien que tú tengas momentos de ocio y esparcimiento que no sean productivos, que sean única y exclusivamente porque te gustan. Ay, es que yo soy, no sé, soy profesor, soy ingeniero, soy psicólogo, pero me encanta la jardinería. Me encantan las maticas. Está muy bien que tengas maticas en tu casa, que hagas tu jardincito, que te pongas los domingos a hacer jardinería y a buscar tutoriales de cómo ponerlas más bonitas. Eso está muy bien. Eso es un jardín que no solamente estás construyendo en el exterior, sino en el interior.
Y cuando nos empezamos a desconectar de esas actividades placenteras, ojo, red flag, saquen esa bandera roja gigante porque ahí está pasando algo. Los seres humanos necesitamos del disfrute. Y miren, hace un tiempo hicieron un estudio muy bonito con ratas, con las raticas. Y resulta que ese estudio estaba centrado en el consumo de sustancias psicoactivas. Y pusieron esas raticas en diferentes entornos. A unas les construyeron, hagan de cuenta, el Disneyland de las raticas. Eso tenía momentos donde, pues, como lugares para socializar, tenía ruedas, tenía comida ilimitada, se les estaban felices en su parque de diversiones. Y habían otras que las tenían en una jaulita pequeñita. Y resulta que a todas las raticas, a las de las jaulitas y a las del Disneyland de ratitas, les dejaron a su disposición un montón de drogas ilimitadas. ¿Y saben qué? Solamente las ratitas de las celdas se volvían adictas. Las que tenían todas las posibilidades de entretenimiento y de socialización, era muy difícil que se quedaran atrapadas, que se quedaran ahí, en ese consumo. Y eso tiene que ver mucho con el tema del disfrute. Cuando disfrutamos se liberan mucha química, muchos neurotransmisores en nuestro cerebro y las sustancias psicoactivas liberan como un golpazo, como una inyección fuerte de todas esas sustancias. Entonces, si yo me encierro solamente a trabajar, puedo no solamente desconectarme de las actividades placenteras, sino que corro el riesgo de quedarme enganchado con otro tipo de cosas, con algún tipo de sustancia, con el alcohol, incluso con el juego, con otro tipo de cosas que puedan subirme esos neurotransmisores de una manera más efectiva, de una manera más fuerte. La siguiente red flag gigante son los pensamientos obsesivos con la productividad. No es necesario ser productivo todo el día, no es obligatorio. No pasa nada si tú decides que una noche a las 6 de la tarde vas a comenzar realmente tus horas de descanso. No pasa nada si el domingo te levantas a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. No pasa nada si sacas ese fin de semana con festivo para disfrutarlo con tu familia. No pasa nada si tú no eres productivo las 24 horas del día. Y finalmente, descuidar nuestras necesidades básicas, el agua, la comida, el descanso. Si queremos verlo un poquito más amplio, el disfrute, la recreación, la conexión con los demás seres humanos. Todo eso es muy importante. Y si en tu vida estás teniendo dificultades para dormir y descansar, te estás sintiendo irritable o con tristeza constante, te estás desconectando de las actividades placenteras, estás teniendo pensamientos obsesivos con la productividad o leyendo literatura tóxica de ese tipo o siguiendo gurús en redes sociales, ojo, si estás descuidando tus necesidades básicas e incluso la conexión con las personas que te rodean. Ojo, ojo, es momento de poner el colorcito rojo. Quiero que hagamos un ejercicio práctico porque mucho hemos hablado del tema del descanso, mucho hemos hablado de la desconexión y el descansar, y resulta que todo empieza incluso por la respiración. Entonces quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio de relajación. Un segundito, nos vamos a demorar unos 5 minuticos más o menos. Y vamos a arrancar con la respiración yógica o pranayama, como se llama, donde vamos a respirar en 3 partes. Primero lo voy a explicar, van a tratar de irlo sintiendo en el cuerpo y luego lo vamos a hacer juntos. La respiración yógica se divide en 3 partes porque yo tomo aire y lo primero que hago es llenar mi abdomen. Después, llenar las costillas y finalmente el pecho. Cuando yo voy a exhalar, primero libero el aire del pecho, después el de las costillas y después el del abdomen. Si usted todavía no está tan diestro en esta respiración yógica, no importa. Vamos a tratar de llenar todo el cuerpo de aire. Si no es capaz de llevarlo en esos 3 puntos, en algún momento de su vida lo hará, pero hoy usted le va a llevar oxígeno a cada parte de su cuerpo. Vamos entonces a tomar aire por la nariz y llevarla al abdomen, que les quede bien durito y llenito ese abdomen. Tomamos un poquito más de aire y llenamos las costillas. Finalmente, más aire y llenamos el pecho. Retenemos, contamos hasta 5, 4, 5. Exhalamos, primero pecho, costillas y finalmente abdomen. Se empieza a sentir como el cuerpo más blandito, más delicioso, pero le vamos a poner un ingrediente extra que ustedes lo pueden buscar en sus casas como relajación progresiva en YouTube. Y este ejercicio lo pueden hacer con todo el cuerpo a la hora de dormir y recomendadísimo para esos momentos de gran tensión, de mucho estrés laboral y que de pronto se nos esté dificultando conciliar el sueño. Vamos a hacerlo únicamente con las manitos, entonces tomamos aire de la misma manera. Cuando tomemos el del pecho y retengamos, vamos a apretar nuestras manos lo más fuerte que pueda, como si fuera un puñito. Contamos hasta 5 y exhalamos y soltamos las manitos. Vamos a hacerlo juntos. Tomamos aire por la nariz, llenamos el estómago, un poquito más de aire, llenamos las costillas, un poquito más de aire, llenamos el pecho, retenemos, empuñamos las manitos, 1, 2, 3, 4, 5, soltamos y exhalamos primero del pecho, costillas y abdomen. Esto lo podemos hacer y repetir con todo nuestro cuerpo. Y después, el lugar en donde sientan la mayor diferencia es el lugar del cuerpo donde más acumulan la tensión. Es el lugar del cuerpo donde lo debes repetir varias veces hasta que conozcas a tu cuerpo relajado, como debe ser y cómo debe estar. Finalmente, recuerden siempre, prevención y autocuidado. Nosotros tenemos el superpoder de que esto no nos ocurra.
dormir como prioridad, no como premio, como se les decía ahorita, es que duermo cuando acabe, es que como cuando acabe. No, a veces toca parar, echar gasolina y seguir en la ruta. Si no, el carro se para. El carro se para, se los aseguro. Y llegar a una gasolinera caminando es bien difícil. Un año me tomó. Segundo, nutrición e hidratación. Nuevamente, no son un premio, son la necesidad de este cuerpo mortal. Tercero, actividades que no tengan un propósito productivo, hobbies, descanso. Chévere si hago yoga, después de que haya dormido las 8 horas, por favor. Chévere si te gusta jugar fútbol, la jardinería, salir a bailar, lo que te guste. Hazlo y hazle gusto a tu cuerpo. Si aún no sabes qué te gusta, prueba. Prueba, hay que jugar pádel, pero yo nunca he jugado pádel en mi vida, no importa, vaya, inténtalo. Al fin y al cabo no lo estás haciendo para ser el número uno en pádel, no lo estás haciendo para ser competitivo, lo estás haciendo para cuidarte de ti mismo. Cuarto, redes de apoyo. Pedir ayuda está bien. Hablar con colegas y con las demás personas de que te vienes sintiendo fatigado está bien. Buscar atención psicológica o psiquiatra, si es el momento, si es el caso, no tiene nada de malo. Lo hacemos justamente para dejar de estar mal, porque no estar bien no es normal. Y por último, establecerme límites laborales. ¿En qué momento tengo desconexión digital? ¿En qué momento hago mis pausas activas? ¿En qué momento me paro y me doy una estiradita durante la jornada laboral? ¿En qué momento hago negociación de cargas si así lo siento necesario? O pido un poquito más de plazo para entregar las cosas que necesito entregar. Con responsabilidad y autocuidado, vamos a tener una prevención realmente del burnout. Recuerda que el burnout no es una debilidad, es una señal de que necesitamos cambiar nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con el trabajo y con la vida. Por último, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta atención, por este momento tan bonito. Si tienen alguna pregunta, yo los escucho. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Psicojulieta para que me hagan preguntas, me cuenten sus casos, por favor, nos podamos reír juntos un rato de que, ay, yo llegué a tal punto de la obsesión con la productividad, que hice X determinada cosa y nos vamos a reír un ratico porque ya no lo vas a hacer. Muchísimas gracias a todos. Susi, te doy la palabra y me cuentas si tenemos preguntas por ahí. Creo que tenemos por ahí a Cecilia y si no me equivoco a Sam también, Samantha, que estás de primero si tienes alguna duda. Tenemos por ahí 3 minutitos, Tim. Okay, thank you. Bueno, primero que nada, la verdad fue una excelente plática. Me interesó muchísimo porque ahorita no lo he sentido, pero me pasó cuando trabajaba como intérprete médico, como que le estaba recibiendo las llamadas, todos los casos súper pesados que me tocaba traducir, era horrible. Entonces, el problema que yo tengo ha sido desde hace bastantes años que cuando llego al burnout, se me junta junto con la depresión, porque tengo depresión clínica. Entonces, en estos casos, ¿cómo lo podría manejar? Porque, por ejemplo, yo personalmente no siento como eso de que no soy productiva o así, pero es como que simplemente me quedo en blanco, como que simplemente estoy existiendo. Entonces, como que, ¿qué podría hacer en esos casos? Como para como que volver a generar un pensamiento, mejor dicho, porque la verdad me quedo simplemente así, en blanco. Qué buena pregunta, me encanta y muchísimas gracias por abrirte y compartirnos algo tan bonito y tan profundo de ti. Importante, ya empezaste a detectar cómo se siente el exceso o la sobrecarga laboral en ti. Ya tenemos una señal clara. Y ahí lo que yo haría es preguntarme qué te funcionó la primera vez, qué te funcionó en la ocasión anterior y qué no te funcionó, para que no volvamos a cometer los mismos errores y empecemos a impulsar mucho más aquello que sí te ha servido. Ojo, cuando hablamos de sobrecarga laboral, yo nada haría con decirte, tienes que dormir un fin de semana. O sea, no, no, no hay una fórmula mágica por lo que les decía. Hay unas señales muy claras y hay unos casos específicos, porque para cada uno de nosotros es diferente. Entonces, tenemos que probar con diferentes herramientas, míralo como si fuera una zapatería. Y de todas esas herramientas empezar a medirme zapatitos, a ver cuáles son los que yo encuentro más cómodos y me sirven más para el día a día. Puede que los zapatitos suyos sean salir a caminar todos los días. Puede que los zapatitos suyos tengan que ver más es con el tiempo de desconexión o con establecer esos límites. Tengo que empezar a determinar si es justo la jardinería, si es cocinar, si es hacer panes los fines de semana, ¿sí? Pero también, ojo, ponle pilas a tu alimentación. Recuerda que cuando tenemos, sobre todo con morbilidad, con depresión, el exceso de carbohidratos simples puede hacer o puede ralentizar ese pensamiento, puede hacer más difícil el hacer las cosas. O cuando comemos muy pesado, porque la energía del cuerpo deja de estar en el cerebro y se va un poquito a tratar de digerir todo lo que ha pasado. O todo lo contrario, si no estoy comiendo lo suficiente y todo se ve más difícil. Entonces ponle mucho cuidado a esas dimensiones tuyas, a lo que ya te funcionó en el pasado. Y si no, escríbeme y miramos tu casito en puntual para ver qué más podemos hacer. ¿Listo? Sí, gracias. Teníamos otra manito levantada. Susi, ¿tenemos tiempo de responder, por favor? Perdón, a Susi se le fue la energía ahorita, pero un minutito para Cecilia, tal vez. Ceci, un minuto. Gracias. Claro. Bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias usas para sostener grandes aspiraciones mientras reconoces tu propia realidad presente, o sea, tu capacidad, pero no perder esas aspiraciones grandes? Primero, entender que yo puedo hacer muchas cosas. Y que les voy a contar un cuento, así rápido, 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 lo prometo. Y es que se llama El Leñador. Y resulta que hay un leñador nuevo que el primer día cortó 100 árboles con Nacha. Al día siguiente cortó 90, al día siguiente cortó 80 y llegó un punto donde cortaba 10 árboles invirtiendo la misma cantidad de tiempo. Y alguna vez el capataz le preguntó, pero ¿qué es lo que te está pasando? Y él decía, no sé, pero frustrado, no sé. Yo sigo invirtiendo la misma cantidad de tiempo, voy, corto y solamente logro tener 10 árboles al final del día.
Y el capataz le dice, ¿y cuándo fue la última vez que sacaste tiempo para afilar tu hacha? Y él le decía, no, es que estaba demasiado ocupado cortando árboles. A veces, descansar es optimizar nuestra productividad al día siguiente. Ahora soy más productiva de lo que era cuando me obligaba a hacer todo eso. Entonces las aspiraciones no se han ido, siguen siendo las mismas, pero como les dije, renací. Y me di cuenta que la forma de relacionarme con mi vida era otra. Yo seguía cortando árboles con una hacha desgastada y sentía que sacar tiempo para afilarla era perderlo. Cuando realmente estaba reseteando esa productividad, estaba poniéndole gasolina y dejándome seguir cumpliendo esas grandes metas y esas aspiraciones, sin dejar de pensar que soy una mujer exitosa, que puedo, que soy Wonder Woman, sí, pero este cuerpo sí es mortal, debo reconocerlo. Buenísimo, muchas gracias. A ti. Bueno, por aquí en el chat nos habían dado una última preguntita. Ah, ya nos dice Gaby que cerramos. ¿Respondo esa preguntita rápido del chat, Gaby? Sí, claro, Laura, claro. Listo, nos dice, ¿qué medicamento pusieron en su vida? Simplemente por tener un poco de contexto, no lo puedo decir porque es una droga psiquiátrica bastante fuerte, después van y se la automedican y, mejor dicho, me cuelgan a mí. Entonces no les puedo dar exactamente cuál fue la medicación que me pusieron, pero si estás sintiendo que necesitas medicación para descansar o pastillas para dormir, por favor, ve al médico, ve al psiquiatra, ve con tu psicólogo para que revisemos qué está pasando. Y segundo, cómo empezar a volver a jugar videojuegos sin tener culpa por no estar haciendo dinero. Eso es hermoso. Eso es justamente esa vocecita que nos taladra de que todo en la vida tiene que ser productivo. Y a veces jugar videojuegos puede ser el equivalente a afilar tu propia hacha. Yo les mando un abrazo enorme. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Psicojulieta con PS, así como suena PSI, Julieta, Psicojulieta. Por allá también nos vemos, nos hablamos, me mandan todas las preguntas que quieran. Un abrazo grandote, me encanta haberlos conocido. Muchas gracias, Laura, por compartirnos la información. Equipo, le damos un aplauso a Laura, por favor. Listo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye. Genial.